Luces, cámara, magia. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más por acá por Magia del Cine y un gusto tenerlos cinémagos acá en esta primera entrevista del 2025, en esta Ah, grata oportunidad, pues muy honrado y muy feliz de poder conversar con, bueno, un destacado artista multifacético venezolano que, bueno, se desempeña en el mundo de la actuación, del doblaje, de la actuación para cine, teatro, televisión, 25 años de trayectoria artística y bueno, mucho más en el mundo de la locución también. Para nosotros es un inmenso placer recibir acá a Sergio Pinto desde Colombia. Bienvenido, Sergio, acá a Magia del Cine. muchas gracias, Luis. Muchas gracias por la invitación y por tan bonita presentación. Y qué honor, Bueno, la primera entrevista del 2025. Qué por supuesto que chévere. sí, bueno, sumamente feliz, contento. Esta es una entrevista mágica porque además a través de tu arte sabemos que, bueno, hemos podido, ¿no? La audiencia, los cinémagos, todos los que siguen tu carrera, viajar a muchísimos mundos, a muchísimos, bueno, personajes y maravillas. Así que, bueno, qué maravilla arrancar este 2025 contigo, Sergio. Gracias, gracias nuevamente. Gracias Bueno, nuevamente. precisamente, mira, vamos a comenzar hablando de lo que, pues muchos cinémagos, sobre todo los que son amantes del doblaje, de Magia del Doblaje, que es uno de nuestros segmentos acá en Magia del Cine, van pendientes, que es, bueno, el mundo que, bueno, a muchos nos apasiona, al igual que el cine, el teatro y la televisión, por supuesto, pero quizás el mundo que te ha permitido conectar más, quizás, dentro de lo que es el cine, la actuación y el teatro con la fanaticada. Totalmente. Mira, yo encontré en el doblaje un escenario más de la actuación. Entonces, como que Ok, es un entrenamiento diario de cuando no estoy haciendo televisión, no estoy haciendo cine, porque eso sí. ¿Sabes? Que es como, no todo el tiempo uno está en pantalla, eso total. lo sabemos, ¿no? Eh, pero mientras estoy en esa espera de un nuevo proyecto o grabando un proyecto que todavía no ha salido al aire, el doblaje siempre me ha mantenido ahí como en constante training, porque es actuar detrás del micrófono. Incluso hasta más complicado, diría yo, ¿no? Porque tienes que lograr transmitir con la voz esa emoción que requiere la escena, el personaje, y etcétera, ¿no? Y que solamente ni siquiera con ver la pantalla y que alguien te escuche, lograr conectar allí, simplemente con la voz. Y eso es como, Increíble. ¿no? Más complicado. ¿Cuál es la diferencia entre el cine y la televisión? Bueno, quizás en el cine pones una cara triste y a lo mejor la gente se conecta con tu cara, ¿no? ¿Sí? Y a Que lo no es mejor tan fácil, ¿no? ¿O sí? exacto, tampoco, ¿no? Tampoco conectarse y que sea creíble. Pero es como un factor, el llegar con la voz es como un factor que yo considero que es más, donde verdaderamente tienes que conectar con la emoción. ¿Y por qué? Yo no sé si a ti te ha pasado, Luis, y eso yo creo que mucha gente le ha pasado, sobre todo con las mamás, Ok. ¿no? Que te llaman por teléfono un día y tú de repente te la quieres dar de que estás bien, pero no estás bien, y tu mamá te pregunta, ¿qué te pasa? ¿No? Porque te Claro, no, conoce, ¿no? total. Te conoce y el tono, y quizás la voz también refleja eso que no es normal, ¿no? También con el típico tenemos que hablar. Aplica para todas las relaciones. Bueno, Dependiendo sí. del tono en el que lo digas también, ¿no? No, obvio, obvio, claro, claro. Pero sí, Pero qué interesante, ¿no? Y sobre todo, cómo logras conectar con un personaje en una cabina. Bueno, es algo que he escuchado muchas veces, pero que me gustaría pues conocer también tu opinión, ¿no? En una cabina fría, donde no tienes pues ese clímax que te da el cine, el teatro, donde solamente, bueno, estás escuchando a través del audífono al director o el operador que está del otro lado. ¿Cómo logras conectar a través de esa emoción? Sabemos que uno de tus referencias, o digamos, de los métodos, ¿no? Interpretativos para conectar en el doblaje es tomando la referencia original y de algún modo tratando de imitar, añadiendo tus propios dotes interpretativos, ¿no?
pero me gustaría que seas tú mismo quien nos comentes cómo logras conectar rápidamente, que es una de las cosas que te exige el doblaje, a través de eso, ¿no? Rápidamente, porque también entiendo que en el doblaje, pues, el trabajo es inmenso, ¿no? O sea, es un papel tras otro, muchas veces pasan todo un día grabando en esa cabinita, ¿no? Sí, Entonces, ¿cómo lograr ese nivel de interpretación? sí. Y, y bueno, no solo grabar rápido, sino que también aquí en el doblaje no hay análisis transaccional del personaje, ni de dónde vino, ni de dónde fue, dónde nació, no hay nada de eso. Entras, ves la escena y precisamente el trabajo del actor de doblaje es replicar eso que está viendo. Entonces, Ok, si tú no tienes una formación actoral sólida, quizás incluso viendo lo que estás viendo redundantemente, no vas a lograr replicar eso. Porque primero ok, si no te conoces a ti mismo, no conoces tus emociones, no conoces cómo las manejas, creo que va a ser muy difícil. Y créeme que me he encontrado con estudiantes en la que en su vida real no, ok, no, no, no expresan las emociones. Y incluso viendo entonces la pantalla no pueden, no saben, no conectan. Entonces el trabajo actoral para mí es un principio antes de estudiar doblaje, ¿no? Yo siempre recomiendo eso un poco. Si quieres hacer doblaje, oye, estudia un poquito teatro, actuación, y eso ya cuando llegues a estudiar la técnica del doblaje, ahí ya pues ves una técnica vocal y ves, pero se te va a hacer como más fácil y más llevadero ok. poder replicar lo que estás viendo en escena y simplemente conectar con la escena que estás viendo, con el personaje, meterse en el cuento, y ahí está la versatilidad de un actor también, ¿no? Que Hacerlo además es rápido. uno bueno, de las tantos puntos que abordas en tus talleres, ¿cierto, Sergio? Porque además Sergio Pinto, pues, es facilitador de una de las academias más prestigiosas de Latinoamérica, como lo es Talento Internacional Colombia. Sí, sí, sí. Yo empecé a dar clases en Venezuela en Voces de Marca, en 2015 por ahí, ¿no? Fue Ok, que me inicié en eso de dar clases. Fue porque me invitó Voces de Marca, eh, y yo dije, bueno, yo nunca he dado clases de esto, ¿no? ¿Cómo le hago? Y pues nada, para mí fue un reto y muy bonito también, ¿no? Entonces, en la medida que fui avanzando en el proceso de dar las clases, me di cuenta que lo mejor es dar lo que uno tiene. No puede dar lo que uno no total, tiene, ¿sí? Y dar el conocimiento y dar la experiencia que uno tiene. Y eso es lo que yo doy. La manera en cómo yo abordo el doblaje, porque todos los actores abordan el doblaje de distintas maneras, ¿no? correcto. Y bueno, yo me he ido creando mis propias truquitos, tics para que el doblaje sea el arte más bonito. O sea, cuando el doblaje es bonito, 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 es cuando tú ni te das cuenta de que está doblado. Cuando logras eso, ahí estás haciendo un buen trabajo. Con, Completamente. con, con las mínimas microexpresiones del personaje. Entonces, bueno, es mucha observación, trabajas ¿Qué con todos los referencias? sentidos, ¿no? ¿Qué producciones nos puedes compartir como referencias de que tú digas, mira, esto está bien doblado, ¿no? Se vale decir algunas tuyas, por supuesto, bueno, todas las que tú consideres. Y Sí. en general, digamos, de la historia, de películas antiguas que quizás hayas estado, en general, pues sobre todo para los cinémagos que nos están escuchando. Y siempre hay como ese debate, ¿no? Sobre todo en el mundo cinematográfico entre los que aman el doblaje y los que no les gusta. Pero para ti, ¿cuáles son esas producciones que tú dices, mira, realmente hay un buen trabajo Bueno, mira, de yo diría que la mayoría de las viejas producciones dobladas en México, o sea, son un trabajo bien hecho. Incluso, eh, Si nos referimos al zorro, el me zorro, enteré tarde exacto. que fue doblado, ¿no? O sea, Sí, después de grande fue que sí. cuando Eh, empiezo a conocer este mundo. sí, no, incluso cuando
antes de que entrara el doblaje de México a Latinoamérica, nosotros recibíamos, o el doblaje que escuchábamos era el de España, el castizo de España, que a muchos les aturde, ¿no? Que a muchos les aturde. Pero, sin embargo, en cuanto a técnica, es un muy buen doblaje también. A pesar de que está con la Z y el tema, ¿no? Pero es también un muy buen doblaje. ¿Y qué lo hace bueno? Que no parece que estuviera doblado. O sea, el sincro de los labios, las expresiones están muy bien llevadas. Están muy bien llevadas. Y, y eso se puede lograr, obviamente. Hay una película que está en Netflix que se llama Johnny, donde yo hago el Ok, protagonista. ok. Y fue un personaje bien, bien interesante porque es una historia de la vida real, de paso, decirlo. Y él sufría una enfermedad que a veces le daba tartamudeos y todo esto, ¿no? Y Wow, o lograr, sea, otro sí, reto. sí, es un reto totalmente, ¿no? Meterse allí y que suene de verdad, de verdad, de verdad que tiene esos tips de tartamudeo y que no sea algo cliché, ¿no? También, porque también Totalmente. es válido, también a veces caen en el cliché dentro del doblaje, ¿no? Una risa no es ja, ¿no? O sea, ríete, de verdad, orgánicamente, ¿no? Que suene bonito. Eh, eh, Esa película, si no la has visto, puedes verla y bueno, ya luego me contarás. Anotadísimo. Anotadísimo. Antes de seguir la conversación, qué bueno bueno, que menciones, ¿no? El tema de voces de marca, porque también es una fecha muy especial para mí, porque en el 2015, si no me equivoco, fue 2015, sí, fue mi primer acercamiento al mundo del doblaje. Y uno de los primeros actividades que hice fue un conversatorio en voces de marca, o sea, que asistí obviamente como Ujú. participante y fue donde conocí a Liliana Chacón, Ah, a quien le Lili, envío pues claro, un gran abrazo qué que actriz de bueno, ha doblaje. formado parte de este enlace y, Sí. bueno, agradezco mucho que siempre tengamos esas conexiones. Gran amiga de la casa. Sí, sí, Bueno, hermosa voz y compañera mía en Cazadores de Tesoro. Yo hago Frank qué Fritz maravilla. y ella hace Dani. Bueno, precisamente hablando de tus personajes, Sergio que bueno, es la voz entre muchos personajes que ha doblado a lo largo de su carrera, a Fran Fitz en Cazadores de Tesoros, Corey Harrison en El Precio de la Historia. Estas dos producciones que bueno, son icónicas, son prácticamente fundadoras de History Channel, así que Ujú. bueno, creo que de entrada es un valor, ¿no? Agregado el tener personajes en estas series tan maravillosas, o sea, que han marcado generaciones. Interpretaste al Guasón en el episodio 60, serie Batman el Valiente. Otro destacado personaje, el coronel Max Hughes de Fullmetal Alchemist, Mr. Frío en las series animadas de DC Comics. ¿Qué te ha dejado todo esto, no? ¿Cuál ha sido esos personajes que más te han impactado en lo personal y en lo profesional también, en tu relación con el público? Bueno, Cory, ese programa que es muy visto a nivel de Latinoamérica, pues sí, siempre es una muy buena referencia, ¿no? Y siempre está allí como, bueno, si quieres escuchar rápido, búscate History Channel ¿no? Y lo ves, ¿no? Háblanos de Eh, la Cory, ¿qué tienen las características de este personaje? bueno, fíjate que ese personaje es muy particular porque él es el tipo es como medio soso, ¿no? Y sin embargo, fíjate que yo no lo, no, el doblaje o la característica vocal que yo le pongo no es tampoco tan así, tan sosa, porque si no, este, creo que quedaría muy aburrido, ¿no? Entonces, el tono que yo le di es más juvenil, un poco más presente, porque si tú lo escuchas en inglés, la verdad que es soso, soso, soso. O sea, es aburrido, así como que, ay, que parece, bien, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tal? Entonces, si lo pongo así, no, creo que no. No llega. Eh, no, no, no. No, va a ser muy aburrido, ¿no? Ya creo que la parte esa la tiene como que Chomley, ¿no? El otro personaje, que es medio, ¿no? El Exacto. amigo. Entonces, eh, ahí sí marco yo una diferencia en cuanto a la referencia original, a cómo es el personaje, a cómo yo lo,
la propuesta pues mía de ponerlo más juvenil y más presente dentro del programa, ¿no? Que Sí, normalmente em, uno se fija mucho en la referencia original para tomarle la personalidad también al personaje. Pero así es, igual como te totalmente. digo, el actor de doblaje puede mejorar al Ok. principal, ¿no? O sea, si la actuación del que estás doblando es muy mala, el actor de doblaje si es bueno, lo mejora totalmente en castellano, ¿no? Oye, En el caso de un personaje tan particular, ¿no? Como lo fue Edson, que, bueno, popularmente y digamos, durante mucho tiempo lo ha venido intentando acá en Venezuela, Rubén León. ¿Cómo hiciste para marcar diferencia y hacer, bueno, tu propia versión de este? Bueno, tiene unas características muy particulares, la risa, la forma de hablar. De hecho, creo que quizá una de las cosas significativas es precisamente su voz, en todos sí, los sentidos, hasta en los live action, siempre la gente está muy pendiente de cómo habla el guasón y cómo se ríe. sí, sí. Bueno, fíjate que esa experiencia fue bien chévere, me lo disfruté muchísimo. Y ciertamente la voz del Guasón de toda la vida que tú no conoces, el hace Rubén León. Yo no sé, la verdad que no recuerdo por qué me llamaron a mí para hacer ese personaje allí. No sé si Ok. lo querían especial, una voz distinta, la verdad no recuerdo. No sé si es que Rubén León tenía dolor de barriga ese día, y no sé. Este, lo, lo, Todo es lo, lo- posible. sí, todo es posible. Los Entonces, pero planetas bueno, se alinean. yo me lo planteé, obviamente no tenía, bueno, no tenía tanta la referencia de Rubén porque no buscaba imitar a Rubén, pero sí tomé como la referencia que tenía de cuando yo veía Batman, Ok, el Guasón, ¿no? La serie de Batman y Robin. Creo ok. que hasta en blanco y negro la llegué a ver, no me acuerdo. Uf, ¿no? Esa voz, obviamente, en ese momento, eso era doblado en México, y ese era como un poco mío, la referencia un poco que tenía, ¿no? No, eh, Sin embargo, no traté tampoco de imitar aquello, pero sí como jugar con las cadencias y las inflexiones del personaje, ¿no? Y creo que salió Ok. distinto, ¿no? Salió muy distinto. Bueno, un personaje totalmente significativo y que, bueno, es un punto allí importante en tu carrera, Sergio, así Mm. como, bueno, Mr. Frío, eh, entre muchos otros, ¿no? Sí. Háblanos brevemente de esos personajes. El Capitán Frío también, de cierta manera, yo hice siempre el Capitán Frío, pero en todas las ediciones de DC Comics aparece como en varias facetas, ¿no? Nunca fue igual. Sí, Entonces, bueno, habían ciertas diferencias un poco en el tono, ¿no? En el tono de voz, que lo diferenciaba. Pero siempre era el malvado, ¿no? El tipo malo. el malo de Sí, la película. Bueno, sí. fíjate que allí indagando, investigando un poco, pues una de las cosas pues que destaco de tu capacidad actoral, interpretativa, es la caracterización, o sea, la capacidad que tienes para diferenciar personajes uno de otro, no solamente en sino también en la actuación escénica, que ya estaremos conversando un poco acerca de eso, pero precisamente ha sido tal el nivel de caracterización que te ha llevado a, bueno, experimentar otro tipo de producciones. Por allí también sé que estuviste trabajando para el doblaje de Playboy. Háblanos Sí, sí, acerca eso de fue. eso. ¿Qué tal esa experiencia? Bueno, ahí más se trabaja lo que llamamos acusaciones o gestos, ¿no? Ok. Es lo que más se trabaja allí porque casi no hablan, ¿no? Entonces, pero fue una De ponerse experiencia, creativo allí. fue una experiencia chévere porque eh,
incluso me acuerdo en aquel momento, antes de entrar al estudio, te daban una bombombón, ¿no? Una chupetica, que ayudaba un poco a los Entrando en gestos, ¿no? ambiente, en atmósfera, tú Sí, sabes. sí, y mucha respiración, casi no salía hiperventilado de allí. Eh, Imagínate. sí, em, fue muy bien pagado, claro. Ya no tenía que hacer. Qué bien, bueno. Pero sí, sí, llegué a hacer esto también, de todo. A veces con los estudiantes, cuando hay escenas, bueno, trato de no ponerle escenas, obviamente no así, ¿no? No pliego ni nada, pero Con subidas hay, de pero tono. no, pero hay series donde sí, pues los protagonistas se besan o van a la cama y tienen gestos, ¿no? Y mira tú que a veces les cuesta, ¿no? Porque les da vergüenza. Yo les digo, no, Ah, pero bueno, es un trabajo. Es un trabajo. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres hacer doblaje? Es un trabajo también. totalmente. Uno igual está haciendo el trabajo. Uno no está pendiente de o sea, lo que está pasando, sino más bien de que cada gesto esté en su lugar. ¿Ya? Totalmente, y además que digamos que viene formando parte también de esas técnicas profesionales, ¿no? Es el mismo cuando sucede por lo menos en el cine o en la televisión que tienes que hacer un desnudo y tal, y bueno, muchos directores te dicen, no, pero es que hay técnicas para que, bueno, tú grabes y hagas tu trabajo sin sentirte acosado por el camarógrafo, el director, el luminito. Claro, todo el sentido que está ahí, ¿no? Sí. Y bueno, eso es un trabajo también, yo digo que es un trabajo personal. Yo lo escuché una vez, leí una vez una cita de Meissner, de la técnica Meissner. Y Meissner decía Ok. que no hay mal actor, sino actores con problemas personales. Muy Vaya, curioso. imagínate. No, Wow, muy curioso, muy, muy qué curioso. O interesante. sea, Sí, 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 si sí. tú tienes un problema en tu vida donde de repente decir groserías, no, uy, decir groserías me pone así, no, no puedo, no puedo. Y en una escena te Claro. sale, o sea, Te necesitas decir bloquea. groserías, te bloquea, no, no sale, no. Entonces hay que trabajarse, personalmente hay que trabajarse también, Y hay que como ser ser humano, cierto. conocerse. Y bueno, y si es que no lo quieres hacer, no quieres hacer algo, simplemente pues ya, no lo haces, y punto. No lo hagas. O sea, no lo, o sea, Hazlo o no, no lo hagas. exacto, Pero no lo intentes. pero no Yoga. le... No, exacto. Yoda, perdón. Sí. Bueno, sabes que una de las cosas que, bueno, que me sorprende muchísimo, Sergio, es precisamente pues tus inicios en el mundo artístico, porque realmente, digamos, saliendo de lo convencional, que es el típico actor, vamos a llamarlo así, ¿no? Que siempre soñó desde niño con ganarse el Oscar y todo esto, pues entiendo que tu pasión, ¿no? Por el doblaje, por este mundo artístico, pues precisamente nace del día a día, ¿no? De la cotidianidad de jugar a imitar voces, digamos, adentrarse en este mundo artístico genuinamente desde el liceo, ¿no? Sí, por elección, porque yo no, como tú dices, yo nunca fui de los que dije, ay, quiero ser actor, ni en mi infancia tuve esos campos abiertos, no, no, no. O sea, mi familia era estudia, vas a la universidad y ve a trabajar, ¿no? Total, mi familia no hay artistas, no tenía tampoco Ok. referencia familiar. De hecho, tú Eh, estudiaste, te grabaste de informático, ¿no? informática, sí, yo me gradué como técnico superior en informática. Eh, y yo lo que hacía era eso, jugar, imitar lo que veía. En el colegio imitaba a los profesores, en el liceo imitaba a los profesores, a los amigos, no, a mis compañeros de clase. Y entonces todo eso era como divertido al entorno, ¿no? Y mis compañeros me decían, oye, deberías trabajar en Radio Rochela, ¿no? Eso sí lo recuerdo. Eso sí, eso sí. Bueno, Sí, y entré ya en el mundo a conocer el teatro por la invitación de Maribel Zambrano, en aquel momento que estaba ensayando una obra y necesitaban un personaje. Y bueno, yo fui, presenté la prueba
era un personaje precisamente que tenía cierta caracterización, inclusive con la voz. Y eso a mí me Ok, gustaba mucho, me gusta mucho la caracterización, salir de lo que soy, para transformarme en otra cosa, eso es muy, muy divertido. Em, de hecho, uno de los actores que yo admiro porque siempre vi que su personaje era así, era a Víctor Cámaras, el ok, hermano de Carlos. sí, Su personaje siempre sí, era sí, muy un característico. primer actor, una leyenda. ¿Sí? Y siempre eran muy característicos, siempre no era Carlos el galán que era siempre el galán, ¿no? Sino era otra cosa, ¿no? Y bueno, yo ensayé en esa obra, no pude estrenar porque, bueno, empezaba las clases en la universidad, se me complicaba la cosa. Allí me dijeron, estudia. Ok, Ok, entonces ahí me quedó eso y ahí muy cerquita de ese tiempo, el Sindicato de Radio, Cine y Televisión hacía talleres de actuación. En ese momento estaba dirigido por Isabel Hungría, que en paz descanse. Se llamaba Taller Libre para el Actor, ¿no? ok, Eh, de allí salió Josué Gil, ¿no? En aquel momento también. Em, Rufino Dorta, que también es un excelente actor de trayectoria teatral en rajatabla. Por decirte así, los compañeros que recuerdo que quedaron, ¿no? Porque era esa sí, escuela vieja, la que era esa escuela donde te enseñaban la disciplina del teatro y que muy duramente te decían, ¿qué haces aquí? Ahí está la puerta, ujú, ¿no? Como, no sirve, o sea, era muy exigente Isabel Hungría, de la escuela Guanazujo, de los tiempos de cuando salió a Eva Blanco, Héctor Mayeston, ¿no? Toda esa gente que uno creció con ellos, ¿no? totalmente, o Sí, sea, yo crecí con ellos, viéndolos en la televisión y fueron mis maestros, ¿no? Isabel Hungría fue mi maestra, mi primera maestra. Ella me enseñó eso y me inculcó eso y ahí yo quedé pues enamorado del teatro. Luego pasé al Centro de Directores para el Nuevo Teatro. Trabajaba como todo el día allí como asistente de dirección y actor, con César Rojas, gente de puro teatro. Y era de los que ok. pensaba que la televisión, ¿no? El teatrero típico, teatrero que no, la televisión no. Sí, Sin embargo, tuviste una destacada carrera en sí, muchas pero telenovelas, ¿no? Nada más y nada menos que de un canal de relevancia nacional como lo fue RCTV. sí, sí, claro. Ya, pero eso fue con el tiempo, ya que yo entonces, después de haber hecho muchas horas de teatro y estar en ese ambiente teatral netamente, que empecé a incursionar en la televisión. Y obviamente, pues ahí vi la diferencia, ¿no? En muchos Y qué tal la aspectos. experiencia, ¿no? Allí también en la televisión, en telenovelas como Juana la Virgen, entre muchos títulos que pudiste hacer allí. Sí. ¿Cómo se te dio la vida en la televisión? Pues no, pues sí, era otro ambiente, era otra cosa, otra técnica. Incluso ahí al principio, pues sí, me decían, oye, bájale un poquito, pues está muy teatral, ¿no? Ok, Entonces ahí empecé como a medir a tener ese equilibrio de diferenciar los géneros, de cuando en cuanto a la proyección, de ok. cuando trabajas en el teatro, cuando trabajas en la televisión o cuando trabajas en el cine, que también es otro tema. El cine es también más aquí, más íntimo, más, digamos, no sé, más orgánico, la proyección también es distinta, ¿no? Cuando te hablo de proyección, me refiero en cuanto a la proyección, eh, manejando incluso la técnica vocal, o sea, Ok, no vas a claro, hablar en televisión como hablas en el teatro, ¿no? Donde tienes que exacto. proyectar de una manera distinta todo es más grande, incluso la corporal es más grande. Entonces son muchos aspectos, ¿no? Muchos aspectos que diferencian esos géneros. Igual yo diferencio todos los géneros en el doblaje también. Tú no puedes Ok. doblar una manera, no puedes doblar un documental igual que una serie cómica, igual que un animado, igual que una película. Todos tienen su manera distinta de abordarlo. Sí, tiene Y como eso, esas particularidades. ujú, tiene, tiene sus particularidades. Esta experiencia, bueno, te fue llevando incluso al cine a participar en una de las películas quizás más relevantes del cine contemporáneo, por lo menos
de estos últimos 20, 25 años, ¿no? De este siglo, como lo fue El Caracazo de Román Chalbaud, pues una Sí, película que marcó muchísimo a la audiencia. Luisa también, una película que, bueno, tuvo un recorrido enorme internacional de Juan Carlos Wesolowski. ujú. Háblanos de la experiencia en estas dos producciones tan emblemáticas de nuestra gran pantalla. Bueno, es muy rico trabajar en el cine porque el cine es como otro ambiente, eh, no sé, otra maquinaria, eh, es como, no sé, es al aire libre, o sea, eh, la experiencia pues muy, muy chévere también, ¿no? Y en Luisa tuve también la oportunidad de trabajar allí también un poco la voz, porque hacía de un soldado español, ¿no? Ok. Y la energía que se maneja también es muy distinta, ¿no? En el cine. Acá en Colombia sí no he hecho cine todavía, no he tenido la oportunidad. Eh, pero sí, Sin embargo, has es mi estado en antojo. producciones Que sí, que de son primer nivel. prácticamente cinematográficas, obvio. Totalmente, una de ellas, Jack Ryan, Jack Ryan. protagonizada bueno, una de las estrellas de Hollywood como es John Krasinski. Ujú. ¿Qué tal esa experiencia, no? Una serie de un nivel, bueno, altísimo, con una audiencia internacional, Prime Video, bueno, Sí, digamos, total. otra cosa. Sí, ¿Qué sí. tal? Es Háblanos acerca una de tu experiencia trabajo. totalmente cinematográfica, total. Sí. Eh, esa la hice fue en el 2018, llegando acá a Colombia, casi llegando acá a Colombia. Eh, y bueno, nada, yo me sentía súper bien, me estaba disfrutando de eso como una estrella, porque es que te tratar primera vez, o sea, que como actor te tienen tu tráiler ahí, fruticas dentro del tráiler, con tu nombre afuera en el Wow, tráiler, cosa que nunca había vivido en una producción nacional, ¿no? ok, Entonces es el cómo también estas producciones extranjeras, americanas, tratan y respetan al actor. ok. O sea, eso también es importante, ¿no? Y que, ay, a veces consigues Sea, con es producciones tratar nacionales. al ser humano detrás del cargo, ¿no? Total, total, total. Este, porque yo a veces, por ejemplo, en Radio Caracas observaba cómo de repente trataban a un extra. O Ok, sea, es un ser humano igual. O sea, ¿cuál es la diferencia? Que él va a pasar por ahí así y yo voy a decir tres palabras. O sea, somos seres humanos igual. Si él se ve bien, yo también me voy a ver bien. O sea, entonces no es pensar uno como actor, no es pensar en, ay, que me voy a ver bien, me voy a ver bien. No, no, si mi compañero, si mi partner se ve bien, va a hacer la cosa bien, mi escena también va a estar bien. Entonces es como, completamente. ¿no? Y, y, y en Jack Ryan se veía mucho eso también, el cómo trabajaban los actores. Yo observaba Ok, mucho eso también. Y el ensayo, el que todo fuera lo más orgánico posible, ¿no? Como que si no hubieran cámara. Entonces eso es lo que hace el trabajo más bonito, más honesto, más de verdad. Por eso es que las producciones de Hollywood son lo que son, ¿no? Y qué los actores pues maravilloso. son... sí, sí, sí. Bueno, No, Sergio, esa experiencia fue extraordinaria. bueno, Sergio, precisamente detrás de toda esta experiencia que vienes recogiendo en producciones locales, nacionales, teatro, cine, televisión, te llegan oportunidades para brillar en el Mm. extranjero. Háblanos acerca de esas producciones que más te han marcado, que han llegado a canales internacionales como RCN, Caracol, Colombia. Tienes producciones en Netflix, en Prime Video. O sea, nada que envidiarle a Hollywood. No, bueno, ahí vamos, Bueno, has llegado a Hollywood sí, de en cierta cierto manera. modo con Jack Ryan. Entonces, bueno, ha sido una carrera muy próspera, llena de oportunidades.
¿Cuáles han sido esos proyectos que te han marcado, ¿no? Y que te han dejado una enseñanza en el ámbito profesional, de vida, por todo lo que has experimentado? Bueno, mira, una de las producciones también que disfruté mucho, sobre todo por el vestuario, la escenografía, todo fue Las Villamizar, que se grabó acá en Colombia. Fue una producción nacional, pero bastante de esas producciones que le meten platica, ¿no? De época. Em, Ok. por Caracol, Caracol TV, y luego que se transmitió acá en Caracol TV fue que pasó a Netflix, ¿no? Entonces son producciones que para que estén en Netflix tienen que ser muy buenas producciones, ¿no? Como lo fue también Totalmente. Simón Bolívar, que lo grabaron acá, pero yo no tuve la oportunidad de participar allí porque cuando yo llegué a Colombia la estaban terminando, ¿no? Y también fue una muy Mm, buena producción. si no, ahí hubiese estado también. Quizás, sí, ¿Y quizás qué se hubiese hecho siente algo. verse en la pantalla de Netflix, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué se siente llegar a estos niveles, sobre todo con producciones que han tenido ese reconocimiento, ¿no? O sea, ese reconocimiento, ese, como tú lo dices, ese filtro de calidad para saber que puedes estar en una plataforma, la plataforma de streaming más importante del mundo, ¿no? Sí. Bueno, una satisfacción este, que la recibo con mucha, como una bendición y que de alguna manera me dice, bueno, no lo estoy haciendo tan mal. O sea, puedo seguir en la jugada, ¿no? Puedo seguir en la jugada y haciendo casting, haciendo casting, haciendo casting, porque aquí los castings son de verdad que bastante. O sea, así vayas a ser el personaje que va a abrir la puerta y le va a decir hola, ¿cómo estás? Al protagonista, tiene que hacer un casting. Y eso, de alguna manera, eh, es una invitación a que el actor tiene que estar preparado y que quiera, Completamente, y que sí. para esa escena, que no hay escena pequeña, puede ser puede ser una escena muy grande, pero en solo 3 segundos, ¿no? O sea, eso ahí puedes tú llegarle a una persona y ahí es donde está el punto. Totalmente. No es con hacer, una escena larguísima, pero si la escena es larguísima y eres malo no, o sea, no le va a dar nada a nadie. Ahora sí, de repente una escena corta, pero que marca un punto de inflexión, incluso en la historia o deja algo, esos son los personajes que te ayudan de alguna manera, o que me han ayudado a un desarrollo profesional. Porque No, totalmente. han Sí, habido casting que me han mandado y, y, y mi manager me pregunta, mira, ¿qué piensas? ok, Y ella es la manager. Y claro. le digo, no, no. Este lo vamos a dejar pasar. O sea, eso lo puede hacer Ok. cualquiera, por favor. O sea, si quieren que yo haga la escena, que me llamen y lo hagan, pero no me hagan hacer casting para eso. Y no es un tema de que, ay, qué bueno que soy, No, no, no. Es que en verdad también también tiene que aprender a respetarse un poquito. Y a decir que no, también hay que saber decirlo, ¿no? No decirle Ok. todo así. Entonces hay que tener como cierto discernimiento en qué te puede ayudar a crecer, a seguir creciendo Sí. profesionalmente y qué no. Porque si no te A quemas, establecer esos márgenes. ¿sí? Sí, Si no te totalmente. quemas. Sabes que me recuerda mucho una reflexión que, bueno, que en su momento también Eugenio Derbez, ¿no? Compartía en una entrevista donde él hablaba un poco acerca de eso, ¿no? Donde él decía, si tú no aprendes a ponerte márgenes hasta dónde, qué aceptar y qué no, te vas a desviar en el camino y quizás, bueno, él decía en esta entrevista, en medio de muchas cosas, que eso fue una de las cosas que le permitió a él enrumbarse hacia Hollywood, que era, bueno, era su sueño, ¿no? Mm. Porque él decía que llegó un punto de su carrera en donde, bueno, se venía por aquí, se venía por allá, tal, y no terminaba de dar ese salto precisamente por desviarse en el camino. Creo que una reflexión que se dice sobre todo mucho en el doblaje, ¿no? Porque quizás creo que es más frecuente, es precisamente que no existe personaje pequeño, sino papeles cortos. Creo que se ve más o se escucha más, valga la redundancia, en el Ujú. doblaje, esas
interpretaciones pequeñas que muchas veces terminan marcando la película o se vuelven virales o terminan marcando la carrera de un actor. Eh, Creo que sucede Total. mucho en el doblaje, sobre todo, ¿no? Esas pequeñas frases que quedan marcadas de por vida, ¿no? Hasta un hola, hasta una oración, una línea. eh, Pasa también en el doblaje. Inclusive muchos personajes que son más reconocidos a veces eh, por una frase que por el personaje en sí. No Exactamente, sé sí. si te ha pasado con alguno de tus personajes o lo has experimentado personalmente. ¿Dentro del doblaje o ya en la pantalla? En cualquier ámbito. No, pues en las Villamizar, que fue la que hice en Caracol, que pasó a Netflix, era un personaje que aparecía solamente en los tres primeros capítulos, pero que marcaban, de alguna manera, tenía un objetivo el personaje, Ok, un objetivo impactó. que, 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 que llevaba precisamente al desenlace de lo que venía. O Ok, sea, ahí también participó Coraima Torres, sí, eh, destacadísima sí, la actriz. destacadísima actriz también. Y igual, su personaje apareció en el primer capítulo nada más, pero era porque su personaje marcaba el resto de la historia. O Ok. sea, Hizo precisamente desastre y se fue. precisamente por la muerte de ella es que pasa todo lo que pasa en la historia. Entonces, Totalmente, entonces son un que, personaje que tú dices, bueno, no, no lo voy a hacer, me van a matar en el primer capítulo. No, va a marcar el punto de inflexión de lo que se va a desarrollar la historia. Y mi personaje en la Vía Mizar era precisamente matar al protagonista. O sea, wow, ¿no? Entonces, nada más y nada menos. entonces, claro, ¿cómo vas a matar al protagonista? Obvio que te van a matar a ti primero, ¿no? Pero quedó ahí marcado escenas de acción, escenas ¿no? Buenas escenas que de alguna manera ahí, y tengo la certeza de esa, mucha gente me recuerda por eso. El jefe de casting, el Ok, director, los qué, compañeros, me recuerdan por eso. qué Entonces, esos maravilla. son los personajes que valen la pena, ¿sí? Qué interesante. Aparte, ¿Cómo aparte, te perdón, proyectas? ¿Sí? otra Te cosa que escucho, te iba a decir, adelante. aparte que Adelante. en la mayoría de las producciones, cuando empiezan, los tres primeros capítulos, todo el mundo lo ve. ¿Ve? Ya, bueno, totalmente. Sí, Sí, entonces te sí, van sí, a, creo que te van a ver porque no, es algo que no había. te van a ver eh, porque te van a ver los productores, los Son compañeros capítulos clave. actores, son capítulos clave, todo el mundo lo va a ver. Entonces, eso también Sí, marca sí. algo. Es fundamental, indistintamente de la receptividad que pueda tener, siempre son claves aparecer allí y bueno, muy, muy estratégicos, ¿no? Y además, Sí. bueno, para ir finalizando, ¿cómo te proyectas? ¿Qué persigues actualmente en tu carrera? ¿Y qué consejo le darías a, bueno, a estas nuevas generaciones de artistas, bien sea del doblaje o de las artes escénicas, que ven difícil el camino, pero que se puedan inspirar en personalidades como tú que, bueno, son, eh, digamos, ejemplo de que sí hay oportunidades y sí se puede llegar lejos en esta industria? Bueno, mira, más que un consejo, yo diría que les compartiría mi forma de llevar esta carrera, ¿no? Desde que empecé. Siempre he sido perseverante, constante, disciplinado. En lo que me pueda seguir preparando, me sigo preparando, incluso en el doblaje, incluso en el doblaje. No porque tenga 25 años haciéndolo ya, uy, no hay nada que aprender. Siempre hay algo que aprender. Una nueva técnica, una nueva forma de ver las escenas X. O aprender de otro profesional más viejo que uno, que tenga más tiempo. Siempre hay algo que aprender. Prepararse y tener una personalidad muy firme y con mucho amor propio de saber aceptar un no, porque puedes llegar a frustrarte muy rápido. Puedes llegar a frustrarte muy rápido y no, eso no es tan bonito, ¿no? Aprender
a ser rechazado, a aprender del fracaso cuando no te dicen que no en un proyecto. Vendrá otro, y vendrá otro, y vendrá otro. O sea, yo presento un casting, me olvido. Digo, bueno, espero el próximo. Digo, next, que venga el próximo. Ok. Mira, y he recibido sorpresas de repente. Después de 3, 4, 5 días, 2 semanas, 3 semanas. Mira que quedaste en el casting. ¿Cuál? No me acuerdo. ¿No? Ah, bueno, no, O sea, soltar y fluir. Y nada, y disfrutar el proceso. Porque, sí, es una carrera. Y como toda carrera tiene sus obstáculos. Es como una carrera de obstáculos, mejor dicho. Pero lo bonito es ir aprendiendo de esos obstáculos. no, qué sabias palabras, Sergio, y bueno, se dice que cuando no se fuerzan las cosas y dejas que todo fluya, pues todo viene a ti y bueno, gracias por compartirlo con nosotros, conmigo, con todos los cinémagos que estén acá conectados viendo esta entrevista. Y bueno, para finalizar, me encantaría que compartas tus redes sociales y podemos despedir quizás con alguno de tus personajes, pero aquí lo voy a dejar libre, ¿no? No te voy a pedir el típico saludo. Puede ser alguno de tus personajes de doblaje o de teatro, de cine, de televisión que hayas hecho que te recuerde en este Y te momento. recuerdo. Libremente, si deseas compartir acá con nosotros. Y bueno, tus redes sociales para seguir también tu trabajo, tu sitio web, que allí tienes todo tu portafolio y bueno, todo lo que viene. Bueno, nada, primero, gracias a Luis por este compartir. De verdad que fue muy bonito, muy agradable poder compartirte mi experiencia y poder charlar. Y bueno, ahí quedamos. Em, Súper complacido y honrado. en cuanto a ver, hay un personaje que disfruté mucho y que puede ser una combinación de lo que es el personaje que hace arriba de unas tablas en el teatro, que también me permite jugar con una voz del doblaje, ¿no? Porque Ok. que fue un personaje muy bonito que hice en la lección de Pirita, con KJC Ok, Producciones. sí, Sí. con el de Kelvin, Ajá, con bueno, Kelvis y Juan destacadísimo Carlos, sí. también. Que con esa obra nos ganamos el premio municipal de Caracas como mejor musical infantil. Qué genial. Nos ganamos con esa obra, chévere. Y fue una obra muy bonita. Yo hacía el personaje de un árbol. Entonces Ok. estaba metido dentro de un árbol, era un árbol. Era un árbol y Ah, hablaba así, ¿no? Entonces le decía a Pirita que nunca olvide sus sueños y que siempre, siempre hay algo por lo que soñar. Con esa me despido. bravo, bueno, qué genial, qué maravilla. Gracias, Sergio. Qué cool. Y bueno, esperemos estarte viendo en producciones, escuchando tu voz en próximos proyectos del doblaje, del cine, de la televisión. Sé que se vienen muchísimas cosas que ya luego nos estarás comunicando cuando llegue el momento. Así que bueno, gracias en nombre de todo el equipo de Magia del Cine, Magia del Teatro. También nos encantaría tenerte por allá en algún momento, porque bueno, tú eres de cine y teatro y nosotros también tenemos un programa de Magia del Teatro. Entonces Ok. allí podemos repasar con más profundidad esta experiencia y bueno, desearte todo lo mejor del mundo, mucho éxito para este 2025 y que la magia te acompañe. Amén, amén. Muchas gracias, Luis. Igualmente. Bendiciones.